Hola, soy Salvador Hernández y te doy la bienvenida a Oaxaqueños Podcast, el programa en donde reconocemos la labor de todas esas personas disruptivas que inspiran y que hacen las cosas diferentes. Esto con la intención de que tú puedas adquirir conocimiento y motivación para que puedas, como ellos, desafiar al status quo. Bueno, sin más, te dejo con el siguiente episodio. Espero que te guste tanto como a nosotros. Este podcast es presentado por Hotel Agrado Guest House. Pepe, pues vamos a empezar con la plática, que ya empezamos desde antes, pero permíteme presentarte para quienes no te conocen. Okay. Voy a leer un pequeño extracto de tu vida profesional y demás, formación, y con base en eso ya ahí arrancamos, ¿va? Súper. Pepe Martínez, 44 años. Eres abogado, no sabía, licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO. Tienes especialidad en Comunicación por la San Diego School of Broadcasting, San Diego, California, Estados Unidos. Eres redactor publicitario, simulador de vuelo. Está muy interesante, ahorita vamos a explicar sobre eso. Estudiaste también en la Escuela para Creativos Publicitarios de la Ciudad de México. Eres creativo publicitario por la Escuela Superior de Creativos Publicitarios en Buenos Aires, Argentina. Director de CC2 México desde hace 14 años. Por más de 7 años, la agencia de publicidad número 1 del sureste mexicano, según el Ranking Nacional de Agencias de Publicidad y la revista especializada de Mercadotecnia, Merca 2.0. En el 2022, dentro del top 50 de las agencias de marketing digital en México. Y bueno, un pequeño resumen de lo que es tu vida y tu trayectoria. Pepe, primero, muchas gracias por aceptar esta plática. Gracias por estar por acá y bienvenido. ¿Cómo estás? Súper bien, Salvador. También muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que estoy emocionado y me siento bien al estar aquí en Oaxaqueños. Perfecto, padrísimo, pues bienvenido. Me encanta. Gracias, sí, desde que te lo platiqué me hiciste esa observación y te agradezco bastante, ¿no? Sí. Y pues ya estamos por acá, justamente. Ahora, quiero empezar por algo que creo que a todo el mundo nos intriga y a todo el mundo nos pasa de repente porque nos ponen, o de acuerdo a nuestra educación tradicional que es en México, nos ponen a elegir una carrera que vamos a aplicar durante toda nuestra vida, pero pues estamos muy chavos para poder elegir o elegir bien. Eres abogado, pero ¿cuándo te diste cuenta que lo tuyo era la publicidad? Fíjate que siempre lo supe, solo que mi papá quiso que estudiara Derecho. Y bueno, pues tuve que estudiar Derecho, ¿no? O sea, a veces hay un tema de que los papás te imponen o quieren que los hijos cumplan sus sueños, y creo que es un error. O mucha gente muchas veces hace el negocio o tiene la empresa porque su sueño es que los hijos tomen la empresa. Continúen, ¿no? Y ahí hay dos caminos, ¿no? Una, que el hijo diga, wow, sí le entro, porque es parte de mi sueño, pero usualmente no lo es. Usualmente lo toman porque es lo que tienen. Y muchas veces eso te limita como hijo. Sí. Entonces, sí estudié Derecho, pero decidí irme a Estados Unidos para estudiar. ¿A los cuántos años te fuiste? No, de hecho, primero estudié la comunicación en Estados Unidos, en la San Diego School of Broadcasting. Ajá. Pero pasó algo bien interesante, fíjate, porque la San Diego School of Broadcasting, que esto casi no lo he comentado, era enfocado a muchos latinos. Uh-huh. Y cuando yo terminé la preparatoria, yo quería estudiar comunicación, y me voy a Estados Unidos. Cuando estoy en Estados Unidos, llego a una escuela donde era completamente diferente a lo que yo había vivido. Estaba una chica que se llamaba, que era la nieta de Siqueiros. Órale. Era mi compañera. La mamá era fotógrafa de National Geographic. El papá, un español con muchos negocios en Europa y en Latinoamérica. Tenía otro compañero que estaba trabajando ya en Telemundo, ¿no? Y en grandes ligas. Ya traían nivel, ¿no? Sí, ya.
Entonces yo llego y la verdad es que en cierta forma me ayuda mucho porque empiezo a entender la importancia de conectar con las personas. Y creo que esa fue una gran lección para mí, Ajá. porque dentro de la escuela estaba, por ejemplo, el vocalista principal de Los Temerarios. Órale. Y un montón de personalidades latinas Claro. en la San Diego School of Broadcasting. Entonces, yo, un chico que viene de Oaxaca, que no tiene tanta conexión con el mundo, ¿qué les podía contar? Sí, Claro, claro. entonces pasa algo muy interesante. Encuentro un libro Ajá. que me cambia la vida. O sea, mi primer libro que cambia la vida es Cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Y ese libro lo empiezo a leer. Un amigo me lo regala, un regio, Órale. porque había chicos de diferentes partes de Latinoamérica. Órale. Y me dice, oye, Pepe, léete este libro, está padre. Lo leo y lo primero que entiendo es interésate por las personas. O sea, pero interésate genuinamente por ellas. No con interés, ¿no? No con interés. Y entonces, ¿sabes qué pasó? Comienzo a leer el libro y dije, voy a hacer paso a paso lo que dice este libro. Entonces resulta que cuando me doy cuenta, todos ya eran mis amigos. Qué chido. O sea, todos eran mis amigos y me daban el ray, me invitaban a comer y me la pasé muy bien a raíz de entender, de preocuparte genuinamente por las personas. Oye, qué chingón. Sí. Ok, entonces ahí fue, entonces primero estudiaste en Estados Unidos Sí. Comunicación en Exacto. la San Diego. Y después, ¿qué fue lo que te hizo estudiar abogado? Supongo Bueno. que tal vez tu papá te dijo, no, pues que tienes que estudiar abogado, y dijiste, sí, cumplo mi sueño, y después como que le cumple el de él, ¿o cómo fue? ¿O por qué? No, fíjate que cuando sales muy pequeño, la verdad es que yo tengo una familia muy unida. Okay. O sea, los tíos, los abuelos, Okay. los papás, nos seguimos viendo todo el tiempo. Entonces, cuando yo estaba allá, extrañaba a mi familia. Claro. No, tenía 18 años, ¿no? Sí, muy chavo. Entonces, cuando terminó, lo que yo quiero es regresar. Y cuando regreso, comienzo a trabajar en el Canal 9. Y en el Canal 9... ¿A poco trabajas en la Corte B? En la Corte B. Órale. Y de ahí me pasé al Canal 3 de Oaxaca. Bueno, eso fue hace 25 años. Claro, o sea, claro. 20 y tantos años. Ajá. Trabajo en Galavisión. Y bueno, que de ahí se volvió Galavisión en un programa de deportes. Ya lo ubico, claro. Entonces, a partir de ahí, mi papá estaba duro y duro, ¿no? Oye, estudia Derecho. Ok. Estudia Derecho. Estudié Derecho. Ok. Estudié Derecho, pero fíjate, yo traía ese ADN Ajá. de hacer amigos. Entonces, estudio Derecho y me encuentro un montón de nuevos amigos. Claro, en todos lados. En todos lados. Entonces, estudio Derecho, pero no ejerzo la carrera. Okay. No ejerzo la carrera. Estoy trabajando en los medios. Trabajé también en ASIR. Mucho tiempo estuve en los medios. Órale. Pero llega un momento en que me doy cuenta que no era lo que quería. No era lo que... O sea, o sea, la radio y la televisión no era lo tuyo. Sí, no, sí era lo mío, pero llegó un momento que dije, no, ya no quiero esto. Ok. Para entonces, yo ya estaba trabajando, escribiendo para una agencia de publicidad. ¿Qué escribías? Escribía textos publicitarios para una agencia de publicidad. Cuando estoy ahí, me enamoro del tema de la creatividad publicitaria, porque es muy diferente el tema publicitario con el tema de la comunicación. O sea, claro, completamente diferente. Entonces, cuando entro en el mundo de la publicidad, yo dije, wow, ¿qué hay más allá, no? O sea, entonces decido irme a la Ciudad de México. Ok. Pero para entrar a las grandes ligas, tienes que tener un feedback. Sí, claro. Entonces ahí hay una escuela que se llama el simulador de vuelo.
El simulador de vuelo es una escuela especializada para creativos publicitarios. Mira. Y algo bien interesante, yo soy la segunda generación de este simulador de vuelo, es que los maestros eran el top de la publicidad en Latinoamérica. Órale, muy buenos maestros. No, increíbles. O sea, eran de Terán TVWA, de Ogilvy, de la Yunga Rubicam, eran las agencias pues, que lideran en todo el mundo, ¿no? Totalmente. Entonces los directores los VPs creativos, o sea, dentro de las agencias de publicidad, el organigrama hay un vicepresidente de administración y un vicepresidente creativo. Creativo, claro. Entonces, así como el organigrama de un director general claro. Hay un director creativo, hay un director de arte. Entonces los VPs, la mente maestra fueron los creativos, claro. Sí, los creativos. Daban clases en ese simulador, se llama simulador de vuelo, y la verdad es que aprendí un montón, así muchísimo del pensamiento publicitario. Qué chingo. Bueno, y a partir de ahí me quedo en Ciudad de México y me pasó algo bien interesante, fíjate, porque estando en Ciudad de México, mi sueño era trabajar en una agencia internacional. Claro. Sí, o sea, yo estaba ahí por eso, por una agencia internacional. Pero yo trabajaba en temas de freelance, trabajando para algunas agencias pequeñas, pero yo quería trabajar en esas agencias. Y el tema es que te prometo que conocí todas las agencias internacionales. ¿En serio? Todas, pero no me quedé en ninguna. ¿Por qué? Porque me pasó algo bien interesante. Cuando estaba en el tema de los medios, estuve trabajando para el Heraldo Radio también. Órale. Eso muchos no lo saben, porque prácticamente dije, no, ya no quiero dedicarme a esto y voy a hacer otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, cuando estaba trabajando en el Heraldo Radio, entrevisté a una persona. Una persona de negocios, un judío, Yishmael, que te comentaba. Sí, claro. ¿No? Conozco a Yishmael y Yish trabajaba en los medios porque tenía una productora de televisión que hacía producciones para DirecTV y Sky. Órale. Y platicando con él en entrevista, me dice, yo le digo, oye, Yish, cuando tú gustes, yo voy y no te cobro, ¿no? O sea, yo llego y me encantaría ir a conocer lo que estás haciendo. Y Gish me dice, estaría padre. Y un día nos intercambiamos los teléfonos. Claro. Y un día me llama y me dice, oye, Pepe, fíjate que mi conductor, tenemos un evento de tuning en el Bajío y mi conductor no va a estar. ¿Te gustaría estar? Vas, ¿no? Dije, va, le entro. Claro. Llego y la verdad es que nos divertimos mucho. ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía como unos 25 años. Estás joven. Sí, joven. 25, 24 años. Me divierto con él. Y regreso y a los 15 días me vuelve a decir, oye, Pepe, fíjate que tenemos que hacer un programa para Sky. ¿Qué onda, vienes? La cosa es que, por supuesto que voy, ¿no? Voy y estando ahí me dice, ¿qué onda? ¿Te quieres quedar? Dije, va, me quedo. Pero yo me quedo como asistente. O sea, ni siquiera era un tema, la verdad es que a mí yo tomo a esta persona como un maestro. Porque estuve con él pegado, viajando con él todo el tiempo. Y aprendiendo. Era un hombre que se le dedicaba a la educación, un kinder, primaria, secundaria, tenía una universidad, tenía su productora de televisión, tenía varios negocios. Entonces yo me quedo con él, viajando a todas partes. Era como... es que ni siquiera a su mano derecha, ¿no? Él me decía, oye, Pepe, ¿cómo ves esto? Yo decía, sí o no, él hacía lo que quería, ¿no? Sí, finalmente. Oye, Pepe, ve a armar eso. Iba y él iba conmigo y él lo hacía. O sea,
Era un Claro, tema como de compañía su y compañía, amistad, ¿no? de amistad. Genuinamente lo apreciaba. O sea, genuinamente lo apreciaba. Claro. Entonces estuve con él trabajando 2 años. Y ahí me cambió el chip, Su mentalidad. su pensamiento. El pensamiento me cambió el chip. Entonces, cuando yo voy a Ciudad de México, traía un chip de negocios. Claro. Pues como un judío. Temas publicitarios, temas y temas de negocios. Entonces, cuando cuando yo aplicaba, yo era en ese tiempo yo era un redactor junior, un redactor publicitario junior. Iba y aplicaba como un redactor publicitario junior. Ajá. El director creativo que me entrevistaba me decía, oye, somos redactores, o sea, somos creativos. ¿Por qué estás pensando en negocios? ¿Por qué? O sea, ¿por qué estás pensando en esto? Claro. Y no solamente te dedicas a escribir textos publicitarios, ¿no? ¿Pero te lo dijo en buena manera o te dijo limítate a lo que tú haces? Sí, Okay. sí, de esa forma. Pero fíjate que después, me acuerdo que esa fue en una agencia de la WPP, de Publicis Group, que está en Santa Fe, porque sueño claro. estar ahí. Regresé como 5 años después, 7 años después a ese lugar, a Publicis. Pero regresé, Dios me dio la oportunidad de regresar a ese lugar, donde no me habían aceptado y en cierta forma me hicieron no eres para aquí. Okay. Regresé a ese lugar, pero como invitado por parte del VP de cuentas. ¿No? Entonces, cuando llego, me abren la puerta y me dicen, señor, qué bueno que vino. O sea, regresé a ese lugar donde no me habían aceptado, pero con otros vestidos. Sí, claro, en otro sentido, ¿no? En otro sentido. Y fíjate que en ese lugar con Ismael aprendí muchísimos principios. Principios que cambiaron mi pensamiento o mi forma de pensar. Y él mismo lo decía, ¿no? Pepe, cambia tu forma de pensar y va a cambiar tu manera de vivir. Y te contaba en algún momento que yo me quejaba mucho de Oaxaca. Sí. Decía, no, es que en Oaxaca no hay dinero, es que en Oaxaca no hay oportunidades, es que en Oaxaca se pone en el pie. Y un día me para y me dice, a ver, Pepe, deja de quejarte de Oaxaca. Una cosa es que tú no tengas dinero y otra cosa es que no haya dinero en Oaxaca. Sí, muy diferente, ¿no? Mucha razón. Sí. ¿Y cuáles fueron los principios que tú aprendiste de él, más específicamente? Específicamente, un tema de dar, es mejor dar que recibir. O sea, ese fue un principio porque yo estaba duro y duro con él. Oye, o sea, yo veía cómo nos sentábamos con gente de negocios y le daban toda la confianza. O sea, toda la confianza a Ismael. O sea, ni siquiera le preguntaban cuánto me vas a cobrar, ¿no? Ismael, aquí está, tómalo, llévalo tú y me das resultados. O sea, no importaba cuánto iba a ser el costo. Entonces él y terminando esas reuniones, yo le decía, oye, Ismael, ¿y para hacer dinero cómo? Porque en ese tiempo estaba enfocada en esa parte, porque muchas veces, cuando tú terminas la universidad, hay un momento cuando tú eres un emprendedor, estás pensando en el dinero. Sí, en generar, ¿no? Pero la verdad es que el dinero es una consecuencia. Y mucha gente piensa que la felicidad te lo va a dar el dinero. Pero la verdad es que no. O sea, la verdad es que sí, te ayuda a hacer cosas que te gustan, a comprar cosas que te gustan, a disfrutar, a viajar. Pero no es lo que te hace ser feliz. Muchas veces estamos confundidos con eso. Pensamos que el dinero nos va a hacer más felices de lo que somos ahora. Pero la verdad es que es una consecuencia. Y fíjate que en algún momento, en el negocio donde estoy, me ha dado la oportunidad de conocer a mucha gente de recursos. Y un día teníamos un cliente muy, muy grande. Lo veo en uno de sus negocios. Me bajo del carro y le digo, oye, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Ya tenía 2 años que no lo había visto. Okay. Y me dice, Pepe, ya me di cuenta
que lo único para lo que sirvo es para hacer dinero. O sea, triste. Caray. Cuando la gente piensa que el dinero es lo que te va a dar, te va a llevar a la felicidad esperada, Claro. ¿no? El sueño pesado. Pero un hombre con tantos recursos diciéndome esto, para muchos es ilógico. Claro. Pero es real. Y este hombre, Ismael, me dijo, mira, Pepe, te voy a contar, te voy a contar algo. Íbamos en el carro. Me dice, un día, mis hijos, íbamos a McDonald's. Tenía 2 bebés y mis hijos querían ir a McDonald's y en el semáforo se para una señora para pedir dinero. Uh-huh. Cuando esta señora pidió dinero, le dije a mis hijos, ¿le damos? Dijeron sí. En ese tiempo, las cajitas felices costaban 50 pesos. ¿No? Ahorita no sé cuánto cuesta. No, yo tampoco he ido. Okay. Pero bueno, en ese tiempo costaban 50 pesos. Entonces él le dio 50 pesos a la señora. Y dijo, ¿sabes qué? Yo iba a McDonald's. Mi desayuno iba a costar 50 pesos. El desayuno de mis hijos iba a costar 50 pesos. Entonces lo justo era que yo le diera a la señora lo que yo iba a desayunar. Porque muchas veces dicen, o me contaba, tú le das a una persona que te pide para desayunar el cambio que te queda, ¿no? Los 5 pesos. Sí, es cierto. 3 pesos. Y te sientes que le salvaste la vida, le diste un billete de 20 pesos. O sea, mucho. Y te sientes súper bien si le diste una moneda de 10 pesos. Pero cubriste su necesidad. Claro que no. Dije, no. Y me dice, ahí está el valor de dar. O sea, muchas veces tú tienes que ser real contigo. Y si tú vas a ir a desayunar a un lugar, si tienes para desayunar en un lugar que te van a cobrar 400 pesos, dale ese lugar porque tú la estás invitando a desayunar. No va a ir contigo, pero le estás invitando a desayunar. Y me decía, cuando tú empiezas a entender que del dar, lo demás viene por una consecuencia. Y entonces él me comentaba, yo le estoy enseñando eso a mis hijos. Si ellos empiezan a entender que pueden dar, que el valor de dar, no les va a faltar nada. Sí, claro. Entonces fueron como ciertos principios, ¿no? Otro principio que aprendí de él fue, aléjate de las personas que dicen malas palabras. Oye, pero los mexicanos estamos llenos de groserías. De groserías. Y él me cuenta, ¿no? Que estaba haciendo negocios con una de las empresas o supermercados más grandes, de una cadena de supermercados en Ciudad de México. Se fueron a comer, estuvieron hablando de las compras, negociaciones, pero esta persona estaba todo el tiempo hablando y hablando groserías. Y dice, yo sabía lo que iba a pasar, pero tuve que decirle que, por favor, que dejara de hablar groserías. Y él comenta que él sabía que esta persona ya no le iba a volver a hablar, pero él estaba dispuesto a hacerlo. Entonces, este hombre le dijo, sí, está bien, no te preocupes. Cambiaron de tema, siguieron platicando, pero este gerente de compras ya nunca le volvió a marcar. Y él me dijo algo, las personas que hablan groserías no tienen la bendición de Dios. Caray. Entonces, no te conviene acercarte con personas que no son bendecidas. ¿Por qué? Porque a ti te van a afectar. Órale. Sí, entonces... Es como una filosofía también que él traía, supongo, ¿no? De judía. Sí, principios, ¿no? Principios de toda una genealogía, y sabían quiénes son, ¿no? O sea, claro. Una identidad. Y eso, y fíjate que eso me marcó. Me marcó mucho. Ok, entonces ya platicamos de cómo te metiste a la publicidad, cómo fue que estudiaste también Derecho, que no ejerciste y demás. Pasemos al área de negocios en donde tú ya
tuviste tu agencia, ¿no? ¿Cuándo fue el punto de inflexión en el que dijiste, sí, de plano, me voy a dedicar a esto ya como negocio? ¿Y cuándo te empezaste a dar cuenta que ya era rentable? Fíjate que fue rentable desde el primer momento. Ok. Fue rentable, y algo que pude ver es que yo estaba viviendo en Ciudad de México. Cuando yo regreso a Oaxaca, o sea, es que hay algo bien interesante. Uh-huh. Te prometo que he estado viviendo en diferentes lugares, Okay. pero siempre regreso a Oaxaca. O sea, hay algo que me llama, ¿no? O sea, y está bien loco, pero cuando yo regresé de Ciudad de México, me di cuenta de algo. Uh-huh. Me di cuenta que no había un diseño, no había publicidad en la ciudad. No había diseño publicitario. Y hay algo que tengo un amigo que está dentro de las agencias, Okay. y estamos de acuerdo, casi todos, que el mejor arte, que hay los mejores diseñadores, ¿sabes de dónde vienen? ¿Sabes de dónde son? ¿No? Son oaxaqueños. Ah, ok, ¿a nivel nacional? A nivel nacional. Ah, sí, claro, hay mucho talento aquí. Sí, y en diseño publicitario, los mejores diseñadores son oaxaqueños, sí. Órale, uno pensaría Sí. que tal vez Ciudad de México, ¿no? Monterrey. Que te gusta, Guadalajara, ¿no? Pero oaxaqueños, Oaxaqueños. qué orgullo. Porque tenemos un ADN Artístico. cultural, artístico, colores. Sí, es cierto. Tenemos formas, o sea, y todo eso, lo que tú vas absorbiendo de niño, lo vas transmitiendo, plasmando, ¿no? En el trabajo de todos los días, ¿no? Qué chingón. Entonces, eso lo entendemos. Sin embargo, cuando llego aquí, cuando regreso a Oaxaca, vi que no había un diseño publicitario. Uh-huh. O sea, sí había gente que hacía carteles bien bonitos, pero no tenían esos principios. Claro, de la publicidad. De la publicidad. Entonces me di cuenta de eso, fíjate. Okay. Comienzo a trabajar, pero yo, ¿por qué me regresé a Oaxaca? Ajá. Es algo interesante. ¿Extrañabas la comida? No. Mariela, que es mi esposa, se embarazó. No era mi esposa, éramos novios, se embarazó. Yo estaba viviendo en Ciudad de México. Ella trabajaba aquí para el gobierno que estaba. Ok. Tenía un buen lugar, ¿no? Entonces, cuando ella se embaraza, le digo, oye, vamos a, cuando termine ese sexenio, nos vamos a Ciudad de México. Y en eso quedamos. Pero se acercaba el tiempo y yo no tenía un lugar estable en Ciudad de México. Okay. De que naciera Azul. Claro. Nos casamos, yo estoy en Ciudad de México, ella está aquí, nos veíamos cada fin de semana, o yo venía o ella iba, y nada más nos dejábamos de ver 4 o 5 días. Entonces, cuando nace Azul, que este es un tema bien interesante, nace Azul, yo vengo me vengo como 15 días, pero nace Azul. Al siguiente día, ¿sabes qué hice? Me regresé a Ciudad de México por mis cosas y me vine porque me di cuenta que necesitábamos para los pañales. Ah, caray, la necesidad. La necesidad. Entonces, resulta que tenía algunos clientes en Ciudad de México, tenía algunos clientes aquí, pero ya no era suficiente, ¿no? Claro. Ya no era suficiente. Sí me la pasaba bien, pero llega un momento que ya no es suficiente. Claro. Y tomo el primer y único trabajo que me dan. ¿Sabes cuál fue ese trabajo? ¿Cuál? Fue vender libros. Pero no fue vender enciclopedias. Ah, claro, antes estaba de moda eso, ¿no? Y no en Oaxaca, sino en los pueblos de Oaxaca. Más retador. Entonces estaba bien loquísimo porque mi sueño era estar en Santa Fe trabajando y no, estaba en la Mixteca. Claro. En el sol, así. Contrastante, ¿no? Súper contrastante. Tenía que salir a las 4 de la mañana para llegar a las 8 de la mañana sí, claro. a las escuelas, decirle a los maestros que tenían que juntar,
que tenían que trabajar un domingo, No manches. que juntara a sus papás para que yo les vendiera libros. Imagínate qué tenía que hacer. Sí, una labor de convencimiento muy grande. Entonces, por mucho tiempo me la pasé quejando. O sea, estuve quejándome y yo le decía a Dios, ¿por qué? Ajá. ¿Por qué me haces esto? Te lo prometo que Sí. mis viajes de 4 horas eran, ¿por qué? Sí, claro. Pero como a los 6 meses me di cuenta de algo que ya había olvidado, que me la pasaba bien. Uh-huh. O sea, llegaba a una escuela y ya platicaba con el maestro, la directora, el director y le decía, oye, mañana regreso. Ah, sí, pasa por mí en tal lugar y llegamos a mi comunidad, ¿no? Entonces, te prometo que conocí casi todo el estado. Órale, así, sí conozco, puedo decir que conozco Oaxaca. Perfecto. Y pasó algo muy interesante porque al año, y tenía algunos clientes, seguía teniendo algunos clientes, pero al año me pasó algo bien loco. Uh-huh. Te lo voy a contar. Se lo voy a contar a la gente que nos está viendo. Va. Fíjate que en ese tiempo yo empezaba a ir a ¿te acuerdas que una vez me viste en una iglesia? Sí, claro, ¿cómo no? A esa iglesia que se llama Torre. Torre Fuerte, ¿no? Torre Fuerte. Llego y estoy escuchando a una persona que está hablando de Jesús. Entonces esta persona dice que Jesús cambió el mundo, cambió la historia en 3 años. O sea, le bastaron 3 años para cambiar la historia. Y yo en ese tiempo, esa semana había cumplido 30 años. Pero pasa algo bien interesante porque hay una crisis a los 30, hay una crisis a los 40, y dicen que hay a los 50. Cada 10 años dicen, Cada ¿no? 10 años hay una crisis. ¿Y por qué llega esa crisis? Esa crisis llega porque tú no estás a gusto con quien tú eres en ese momento, ¿no? O sea, cuando llegué a mi crisis de los 30, yo estaba súper frustrado. O sea, yo quería viajar, mis sueños eran otros, pero mis decisiones me habían llevado a un cierto punto. Claro. Entonces, cuando estoy escuchando esa historia, este hombre, éramos como 300 personas ahí. Ya estaba Azul, que es mi hija, y estaba con Mariela, pero pasó algo bien interesante. Nace Azul, y a los 3 meses, bueno, ya no, luego ya estaba embarazada Mariela otra vez. Y dije, ¿qué voy a hacer? Estaba bien intenso, bien loco. Entonces, estaba frustrado. O sea, estaba frustrado, tenía a mi familia, nos las pasábamos bien. O sea, emocionalmente nos pasábamos súper bien. Sí, claro. Profesionalmente estaba frustrado. Sí. Y fíjate que ese día ese hombre dijo, ¿quién de aquí tiene 30 años? Entonces yo no quería que nadie supiera, que tenía 30 años, porque estaba por lo en esa mismo, crisis, por la situación. ¿no? Por la crisis. Entonces Mariela me levanta la mano y le digo, no. Y este hombre me ve. Me dice, a ver tú, 30 años. ¿Quién más tiene 30? Nadie, esos 300. Y me señala y me dice, hagan negocios con ese hombre. Y lo vuelve a rectificar. Y lo vuelve a decir, hagan negocios con él. ¿Y qué crees que pasó al siguiente día? ¿Qué? ¿Qué crees? Pues, ¿alguien te llamó? No pasó nada. Ah, ok. no pasó nada. Okay. Pero ese día decidí en dejar ese trabajo que ya había cumplido 1 año, o sea, ya tenía 1 año y 1 mes. Okay. Fui y lo dejé. Y entonces hablo con mi jefe, pero para ese entonces yo ya era el que o sea, te prometo que estaba vendiendo como 2 millones de pesos al mes en enciclopedias. Órale. Eras un muy buen vendedor. Era buenísimo. ¿Sabes cómo? Realmente interesándote por las personas. Claro. Que es uno de los principios de ventas, ¿no? Exacto, es uno de los principios. Entonces le digo a esta persona, oye, ya me voy. Me dice, sí, lo sé. Lo sé. Y decido esa semana renunciar y comenzar con la agencia. Pero antes, cuando estaba en el tema de la comunicación, trabajé para una empresa
que se llama CBN México. Es una empresa internacional que hace producciones de televisión. Entonces yo era en cierta forma el de relaciones públicas. Órale. Y el negocio estaba súper padre, era un modelo bien interesante porque ellos producían para Latinoamérica, producían en Tennessee. Uh-huh. Y esos programas los vendíamos en regiones. Uh-huh. O sea, en Tabasco íbamos a TV Azteca o a Televisa y vendíamos el programa. Íbamos a Tijuana y llegábamos a Televisa o TV Azteca. ¿Pero lo tropicalizaban? Lo tropicalizábamos. Entonces el negocio era un anuncio AAA en Televisa, en el noticiero, hace 20 años costaba 800,000 pesos. Era claro, una lanísima. Claro. Entonces, con 100,000 pesos, tu marca nacional podías estar en 25 estados en ese mismo canal. Porque salía dentro del programa. Exacto, salía dentro del programa en un horario de 30 minutos, ¿no? Eran 3 programas que comercializábamos. Está bien. Entonces un día estaba en Tabasco cuando llego a TV Azteca. Entonces llego a TV Azteca y le digo a la chica que está en recepción, oye, quiero hablar con el gerente. No tenía en ese tiempo no tenía cita con el gerente. Entonces llego con esta chica, le digo, vengo de CBN México y quiero hablar con el gerente. Esta chica escucha México y me dice, pum, se levanta, va con el gerente, está la oficina de cristales, y este hombre le dicen, vienen de CBN México. ¿De quién? De México. Se levanta y me recibe. Entonces ahí me di cuenta en el tema de la comunicación está súper centralizado. O sea, lo mejor pensábamos que venía de Ciudad de México, ¿no? Entonces este hombre me abre las puertas solamente porque dije que venía de CBN México. Me di cuenta y lo guardé. Uh-huh. Entonces cuando llega el momento, yo voy y renuncio a este lugar que agradezco muchísimo. Y comienzo con CC2 México. Le puse CC por consultores creativos, uh-huh, consultoría creativa, y México por un tema de marketing. Claro. Sí, tenía una intención, ¿no? Sí. ¿Y el 2 por qué? Por las 2 Cs. Ok. CC2 México. CC2 México. Pero el 2 tiene una historia. O sea, no sé si has visto el logotipo, es como... como encontrado, ¿no? Sí, son... Como si fuera un rompecabezas o algo exacto, así. Amarrado. Entonces, ese 2 significa la mano de Dios sacándote del hoyo. Órale. Sí. Tiene todo su trasfondo. Todo tiene una cultura. Totalmente. Tenemos que saber por qué y para qué estamos aquí. Claro. O sea, todo tiene que tener un porqué. Así es. Y fíjate que entonces voy y renuncio y comienzo con... Ya lo tenía en la mente. Ya sabía cómo se iba a llamar, pero no me había atrevido. Y sabía que Oaxaca necesitaba temas publicitarios. No la tenía. Te lo prometo que no lo tenía. Entonces, cuando renuncio y termino esa semana, la siguiente semana, comienzo a... No tenía nada. Ajá. Entonces tomo prestado el carro de Mariela y me voy a la ciudad, ¿no? ¿A quién le vendo? Así es. ¿Quién va a ser mi primer cliente? Tenía un nombre, y tenía un buen nombre, era CC2 México, que me abría las puertas, porque después, ahorita regreso a esta historia, quién fue mi primer cliente, pero un año, como a los 8 meses después, teníamos un cliente, una escuela que como indicador era atraer a 300 nuevos alumnos. Okay. Y fíjate que lo logramos. O sea, ese año lo logramos, al segundo año nos volvieron a contratar, lo volvimos a lograr, pero el director de marketing estaba bien contento con nosotros y me dice, oye Pepe, logramos el indicador antes de las fechas. Tengo unos espectaculares, ¿los quieres tomar? Y ya, órale, le entro. Va. Entonces, en esos espectaculares le puse, hay de ideas, hay de otras.
y la firma de CC2 México. Era un tema nada más para... Sí, de posicionamiento, para poner, ¿no? Posicionamiento. ¿Cuántos clientes crees que me llegaron? No sé. Ponle un número. ¿En cuánto tiempo después de eso? Fue 1 año y medio después, 2 años después. 2 años después, no sé, unos 5. No me llegó ni uno. Pero mi bandeja Okay. de correo estaba llenísimo de gente que quería trabajar con nosotros. Ok. Porque leyeron CC2, me dijeron, en las entrevistas, Ajá. ya después, es que llegó una agencia de México. Sí, claro. Híjole, ese es un tema también, ¿no? De malinchismo. Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces, imagínate el poder del nombre, ¿no? Sí, claro. Atrae. Porque eso me pasó la verdad es que tenemos clientes en diferentes partes del país. Uh-huh. Y cuando hemos llegado, por ejemplo, nos tocó llevar una campaña para gobernador en Baja California Sur. Entonces, cuando llegábamos de CC2 México, pensaban que veníamos claro, de Ciudad de México. Claro. Ya después entendí cómo se movía y les decía, no, vengo de Oaxaca. Okay. Okay. Que me decías que también el candidato creo que era un líder allá, ¿no? Sí, y que era de Oaxaca, ¿no? No, él no. ¿Era otro? No, era otro. Okay. Pero era la gente que lo llevaba. Ese líder okay. Va. Y bueno, regresando a la historia, tú me dices si te aburro, ¿eh? No, está muy chido. Okay. Ahorita vamos con otras, pero bien. Ok, entonces tomo el carro de Mariela, no sabía a dónde ir. Ajá. Entonces voy a la Colonia Reforma, por Soriana, me doy la vuelta y veo una tienda de muebles que se llama Tip Muebles. ¿Cómo no? Entonces digo, ¿entraré o no entraré? No entro. Ya me avanzo. Ya estaban ahí sobre... ¿Qué es? ¿Colegio militar? Sí, colegio heroico militar. Ajá, ya estaban ahí. Ya estaban ahí. ¿No? Okay. Ya acaban de estar, yo creo que tenían como 3 años. Vale. Entonces me voy y digo, no, sí debería de regresar. Estoy buscando clientes, ¿a quién le voy a vender? Claro. Nada más para hacer un paréntesis, Ajá. Tip Muebles, una empresa que es de la Sierra Juárez, Sierra Norte. Sí, son 3 empresas, eran 3 empresas, que era Textitlán, Ixtlán de Juárez y Pueblos Mancomunados. Okay. Son 3 comunidades que se unieron para hacer la fábrica de muebles, que en cierta forma ahora son una referencia a nivel nacional, claro. Bueno, a nivel Latinoamérica. Sí, porque ocupan madera, ¿cómo se le puede decir? Es sustentable, ¿no? Exacto. Uh-huh. Sí, madera certificada. Certificada. Y es un modelo de negocio que muchos quisieran tener. Claro. Porque está interesante el modelo de negocio que tiene. Va. Pero entonces me vuelvo a regresar. Dije, bueno, debería de entrar porque estoy buscando clientes. Claro. Regreso, está la chica de ventas y digo, oye, ¿estará la encargada o el encargado de mercadotecnia? Y me dice, sí, permítame. Ya toma el teléfono y ya me responde. Dice que lo espera en la sala de juntas. Está allá. Bueno, ¿dónde es? ¿No? Allá arriba. Y me lleva a la sala de juntas. Entonces estaba la chica de marketing. Y llego. Y comenzamos a platicar y me dice, oye, acabamos de entrar a Iniciativa México. Iniciativa México era un programa de Televisa. Sí. Que se volvió un boom. Y somos los elegidos. Entonces necesitamos hacer unos videos institucionales, necesitamos hacer la página web, y me empieza a dejar un montón de trabajo. Buenísimo, lo podemos hacer. Somos CC2 México. Ajá. ¿Y tú qué pensabas? O sea, dijeron, no, pues se tiene que hacer esto, eso. En sí, obviamente, no sé si podías hacerlo tú solo, o qué pensaste cuando te dijo, tenemos que hacer esto. ¿Qué dijiste? O sea, dijiste que sí podías, pero ¿qué pensaste? No, mira, siempre en este negocio en el que estamos de la comunicación, de la publicidad, siempre necesitamos un equipo. Lo más valioso es el equipo. Entonces... ¿Ya lo tenías? No lo tenía, estaba yo solo. O sea, le dije que sí, apenas iba a buscar al diseñador, al de multimedia, al diseñador. Claro. Esa agencia solamente en ese momento tenía un día y solamente era yo. Un socio, ok. Solamente tenía un socio. Entonces, estoy con ella como 1 hora y media, 2 horas, platicando y generando algunas ideas.
Antes de despedirme me dice, ok, oye, pero cuéntame, ¿cómo es que entraste a esta empresa? Me da un nombre, ¿no? Y le digo, no, yo no estoy en esa empresa. Dice, no, ¿en serio? Digo, no, yo vengo de parte de SC2 México. Y me dice, me contesta algo bien interesante. Te prometo que a las 10 de la... Yo llegué a ese lugar a las 10:05. Uh-huh. Te prometo que a las 10 de la mañana yo tenía agendada una reunión con una empresa de publicidad para darle todo este trabajo. Pero no llegó. Y llegué. O sea, llegué 10:05, llegué en el lugar, en la hora. Estás en el momento preciso, ¿no? En el momento preciso. Y bueno, esa empresa fue una empresa base para nosotros, porque a partir de ahí nos empezaron a recomendar, o sea, por medio de TIP Muebles, comenzamos a trabajar con la Comisión Nacional Forestal. Órale. A los 8 meses de ser una persona, tú me decías, oye, ¿en qué momento fue rentable? A los 8 meses de ser una persona, ya estábamos montando un pabellón en el World Trade Center de Ciudad de México para las comunidades forestales de Oaxaca. A los 11 meses ya estábamos trabajando una pre-campaña para gobernador. Ahí en No, aquí. Okay, Hemos trabajado de diferentes campañas políticas. Okay. Trabajábamos, ahorita ya no lo hacemos. Okay. Ya parte de nuestro ADN ya no meterse en la polaca. Es un rollo. Sí. Entiendo. Entonces, entonces mi primer día ya tenía un súper proyecto. Sí, muy grande. Súper proyecto que nos abrió las puertas con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. O sea, a los 2 años, al año y medio, llevamos... Ante CDI, ¿no? Ante CDI, llevamos, participamos en la Cumbre Internacional de Pueblos Indígenas y llevamos un pabellón. Y cuando el director de turismo alternativo en ese tiempo, a nivel nacional, lo ve, pregunta, oye, ¿quién lo hizo? Entonces ya me lo presenta y me dice, oye, por favor, esto lo queremos replicar en el aeropuerto de la Ciudad de México. Wow. Entonces, la verdad es que, o sea, primer día, una persona, una asignación. Sí. Y tuvimos una bendición de tener un primer gran cliente. Y este cliente nos empezó a mover. Sí, porque fue un detonador, ¿no? Claro. Y me pasó algo interesante. Yo te comentaba, el orgullo, sí. El ego es el enemigo. Sí. Y te prometo que por 4 años o más, o sea, más de 4 años, a donde yo iba, todos me decían que sí. En ese tiempo todavía éramos una agencia local. Nuestro sueño, o sea, siempre nuestro sueño fue hacer una agencia de origen oaxaqueño, pero que pudiera influir en todo el país. O sea, ese ha sido parte de nuestro ADN. De lo que hagamos, tenemos que influir en el país. Okay. Entonces, por más de 4 años, todos nos decían que sí. O sea, todos los clientes, y te prometo que ese fue mi primer día. O sea, me dicen, oye, ¿cómo salías a vender? No, esa fue la única vez que salís a vender. Que salí a vender. Y de ahí ya no volví a salir a vender. O sea, está súper loco. Sí, muy denso. Es porque o sea, saliste una vez, llegaste con un cliente para buscar trabajo, hubo una confusión, era para otra empresa, no llegó, tú estuviste, te lo dieron a ti. Y de ahí se desencadenó una serie de eventos muy, muy, muy positivos. Sí. Ok. ¿Y luego? Entonces, y como a los 4 años, el ego es el enemigo. Es algo bien interesante. Entonces comenzamos a pitchar, le llamamos, en diferentes concursos de publicidad. Okay. Usualmente las empresas o las instituciones hacen convocatorias para invitar a diferentes agencias de publicidad para que manden sus propuestas creativas y económicas de un cierto proyecto.
¿no? Que tienen un cierto, es un recurso grande. Claro, claro. Entonces, no me di cuenta, te prometo que no me di cuenta, cuando empezamos a concursar con otras agencias internacionales, porque empezamos a pelear esos proyectos contra agencias de Colombia, de Ciudad de México. Y Colombia. Y estábamos nosotros, ¿no? Y un día nos dan un proyecto y están una agencia de Colombia, y otras 2 agencias de Ciudad de México y nosotros, y ganamos el proyecto. ¿Qué proyecto era? Íbamos a hacer la primer expo de pueblos indígenas. Ok. O sea, nosotros desarrollamos el modelo. Ahorita ya todos hacen expos. Sí. Muchísimos. Okay. Pero no lo hacían antes. Entonces, nosotros como agencia desarrollamos el primer modelo para las exposiciones de las comunidades indígenas. De hecho, en noviembre vamos a tener un evento por parte del Banco Mundial. El Banco Mundial y Rainforest Alliance, que es una organización internacional, y un programa que se llama Mecanismos de Desarrollo. Va a haber un evento donde apoyaron a más de 80 iniciativas de comunidades y empresas privadas que están interesadas en cuidar el medio ambiente. Entonces los apoyaron y nos dieron el proyecto para realizarlo, ¿no? Y lo vamos a hacer el 8 de noviembre. Pero por la experiencia que tenemos. Claro. Okay. Pero esas eran nuestras primeras experiencias y no sé cómo fue. O sea, la verdad es que, ¿cómo fue que ganamos? Ok. Y ese día le digo a Mariela, porque Mariela trabajaba en gobierno, siguió trabajando en gobierno, pero después le dije, oye, ¿por qué no vienes a trabajar con nosotros? Y se vino a trabajar con nosotros. Entonces, saliendo de esa reunión, le comenté, oye, nadie me ha ganado. O sea, de los 4 años, nadie nos había ganado. Claro. Y me dijo, no digas eso. ¿Tú sabes quién nos los ha dado? ¿Tú sabes que Dios nos ha estado bendiciendo? Le dije, no, nadie me ha ganado. Entonces teníamos otra reunión. Nos íbamos a otra reunión porque teníamos un evento en Guadalajara. Teníamos un evento de Guadalajara que era también un tema de exposiciones. Y ya estaba todo. Te prometo que ya habíamos trabajado por varios meses, porque ese tipo de proyectos sí son proyectos largos. Claro. Ya habíamos trabajado por varios meses y solamente en esa reunión era nada más ya nos habían dado el proyecto, ya estaba validado y solamente era para detallar algunas cosas. Pero en esa reunión llega una persona de gobierno del Estado y le dice a todos los participantes, dice el gobierno del Estado que no los va a poder apoyar. El proyecto era de un recurso federal y estatal. Entonces todos dicen, oye, Pepe, ¿y qué hacemos? ¿Podrías bajarnos la cotización del proyecto? Y les dije, no, la verdad es que no podemos. O sea, algo que hemos buscado siempre es un tema de calidad. Claro. Y hoy le comentaba eso a algunos clientes. Tenemos un cliente que es WWF. Claro, cómo no. WWF, ahorita estamos trabajando un proyecto bien interesante para todo México, que ha realizado en 15 países y va a bajar para México y gracias a Dios a nosotros nos tocó también lo ganamos por medio de un pitch. Qué padre. Y yo les decía, no puedo entregarte el 15 porque nos está llevando más tiempo de lo que esperábamos, porque necesita más calidad, necesita calidad. Entonces les dije lo mismo a estas personas. Entonces ahí en la mesa se levanta una persona y dice, yo lo hago a mitad de precio. No manches. Entonces la lección ahí venía de una reunión que nos habían dado ese proyecto. Yo dije, nadie nos ha ganado. La lección me la enseñaron a la hora y media. Y a la mala. Me quitaron ese proyecto
ya lo tenía, ya teníamos todo. Claro. Y me lo quitaron de la mano, ¿cómo es? Del plato a la boca, se cae la sopa. Sí, me sí, lo sí. quitaron en mi cara. Y ahí dije, sí, o sea, y muchas veces, fíjate, Salvador, que el ego el ego no nos deja avanzar. Claro. El ego es el enemigo. Y es una frase que le digo, y que hay un libro, ¿no? Que se llama así, el ego es el enemigo, y me encanta. Y es algo que he aprendido en todo este tiempo. Bueno, y es así como comencé. Oh, perfectísimo. En menos de un minuto regresamos al episodio. Mientras, te cuento que Oaxaqueños Podcast se graba en el Hotel Agrado Guest House. Si tienes planeado viajar a la ciudad de Oaxaca, te recomendamos hospedarte en este hotel boutique que ofrece comodidad, accesibilidad, servicio y una atención de 10. Hotel Agrado Guest House se ha convertido en el lugar donde los viajeros se sienten como en casa, cómodos y bienvenidos. Además, no solo es una casa, sino un pedazo de la historia de México. Así que apresúrate y reserva en Agrado Guest House. Ahora sí, volvemos al episodio. Ahora, si tuvieras la oportunidad, bueno, has trabajado con muchísimos clientes importantes y WWF, Sí, ajá, sí. Es una de las empresas que protegen al medio ambiente, ¿no? Claro. Es una empresa verde, se le podría decir. Sí. Si tuvieras la oportunidad de trabajar con un cliente, o sea, que tú lo escojas local, nacional, internacional, ¿cuál sería y por qué? Fíjate que nosotros como CC2 México entendimos algo. Ajá. Y lo entendimos desde el principio, que éramos una herramienta para llevar desarrollo a los emprendedores, a las empresas, a las comunidades. O sea, esto está en nuestro ADN y lo sabemos. Y lo sabemos. Y algo que dentro de nuestro CC2 México forma parte de un corporativo que se llama CC2 Global. Y CC2 México tiene una empresa hermana que es una consultora. Y esa consultora lo que hace es que trabaja proyectos de desarrollo para diferentes comunidades. Y algo que nos ha llenado y que nos ha llevado, y en cierta forma es una especialización, porque probablemente somos de las pocas empresas de comunicación o publicitarias sociales. Es cuando nos llena mucho cuando trabajamos con una comunidad y entregamos el proyecto final. Qué padre. Por ejemplo, apenas estuvimos trabajando con una comunidad que se llama San Pablo Macuiltianguis. ¿Y sabes qué hicimos con ellos, con Macuiltianguis? Ellos por más de 15 años tenían una biblioteca para salvaguardar y estar enseñando el zapoteco. En este momento es una comunidad con muy pocos habitantes, porque la mayoría salió de Estados Unidos, han migrado, y los nietos, tal vez los papás, los que se fueron, saben hablar zapoteco, pero los hijos ya no. Entonces ellos habían estado haciendo algunos libros y intentando salvar, porque realmente son ahorita 250 personas de la comunidad. ¿Qué hablan? No todas hablan, que viven habitantes. Que viven ahí y no son sé poquitas, cuántas sí, claro. hablan todavía. Entonces este grupo cultural o la comunidad estaba interesada en hacer algo. Nos hablan y comenzamos a trabajar con ellos una plataforma digital que es una forma de para enseñarles a hablar zapoteco a estas personas que viven en diferentes partes del país o en el extranjero. Entonces, cuando nosotros trabajamos ese proyecto que tardamos 3 meses y fuimos con las personas a grabar audios, a grabar canciones, a grabar videos, que convivimos con ellos varios días, cuando les entregamos el proyecto, la plataforma que es tagayomacuiltianguis.com, quedaron felices. Qué padre. Entonces nos interesan ese tipo de proyectos y algo, la verdad que una bendición que tenemos ahora es que escogemos qué proyectos queremos tomar. Perfecto. Sí, y que lleven un desarrollo cultural, no necesariamente económico, claro, al lugar que tocamos. Qué padre, qué noble. Si tuviera, bueno, ¿cómo se hace
para tener una agencia de publicidad? O sea, si te preguntara, por ejemplo, un grupo de chavos que está estudiando comunicación y ya sabes que de repente 2, 3 se unen y no, tú sabes esto, yo esto, yo esto. Si tuvieras que darles el ABC para hacer o levantar una agencia de publicidad, ¿qué les dirías? Hay una historia que me encanta de Leo Burnett. Leo Burnett es un publicista de los años 50 en Chicago. Órale. Entonces Leo Burnett era un hombre muy bajito, que era un redactor publicitario, trabajaba para diferentes agencias y él hace su agencia, que se llama como él, Leo Burnett. Ahorita es una agencia internacional, claro, global, forma parte de un grupo internacional y él hace su logotipo. Y el logotipo es una mano tratando de alcanzar unas estrellas alrededor. Uh-huh. Entonces un día le preguntan, oye Leo, ¿qué significa el logotipo de tu agencia? Porque no tiene nada es una mano, son unas estrellas en un rectángulo. Okay. ¿Qué es? ¿Qué significa? Y Leo contesta algo. Mira, ese logo significa que probablemente no llegue a alcanzar las estrellas. Probablemente no llegue a alcanzar mis sueños, pero por lo menos mis manos no se van a llenar de lodo. Right. Y eso le comentaba a unos chicos de una universidad que fueron a visitarnos apenas a CC2. Uh-huh. Tuve la oportunidad de platicar con ellos y les decía, tienen que soñar en grande. O sea, hagan lo que hagan. Si quieren hacer una agencia de publicidad, mi sueño es que sea una agencia internacional. O sea, mi sueño desde el principio era que fuera una agencia internacional. No sé si llega a tener algunas oficinas en otros países, no lo sé, quizás no. Okay. Pero por lo menos voy a salir del promedio. Claro. O sea, intentarlo. Es intentarlo. Entonces, ¿qué le digo a los chicos? Si van a hacer una agencia de publicidad o cualquier emprendimiento, cualquier negocio, suéñenlo en grande. Y se van a reír. Ok, sin ego, porque el ego es el enemigo, porque muchas veces, a mí me ha pasado, ¿no? Claro. Porque en algún momento organicé conciertos también. Ah, mira. Pero me fue súper mal. Me acuerdo que una vez, hace muchos años, organizaba conciertos, no tenía CC2, estaba ahí buscando. Okay. Y le digo a un tío que se acerca y le digo, mira, el próximo mes, si no estoy ganando 200,000 pesos, estoy perdiéndolos. ¿Y qué crees que pasó? Los perdí, pero ya no volví a hacer nada más porque ya no tenía más que perder. Claro, esa es la ventaja, sí. ¿no? Entonces sueña y el interesarse por las personas, el hacer un trabajo excelente, porque esa es otra semilla del futuro que nosotros tenemos como CC2, la excelencia. O sea, hazlo lo mejor posible, hazlo a tal grado que merezca un elogio, aunque no lo paguen, porque eso te va a llevar a otro lugar. Perfecto. Oye, qué buena respuesta. A ver, quiero meterme a un tema tal vez un poco, pues incómodo tal vez, porque pues hemos trabajado en campañas políticas nosotros, pero ya vienen campañas políticas. ¿Qué crees que le falte entender a Oaxaca y a los políticos sobre comunicación, marketing y publicidad? Nada, realmente nada. ¿Sabes qué necesitan entender? ¿Qué? Que las personas son importantes. Tal vez es mi speech de este día, pero necesitamos que las calles dejen de estar llenas de hoyos. O sea, se tienen que interesar genuinamente por las personas. Porque el tema de marketing, o sea, van a... ¿Y sabes por qué te digo que nada? Porque van a contratar a una persona de Argentina, de Ciudad de México, de cualquier otro lugar, y lo van a tener. Claro. Y lo van a hacer bien, porque ya el tema de marketing y la publicidad ya está todo globalizado. Y puedes hacer algo muy bueno aquí, como lo puedes ver en Estados Unidos o en cualquier otra parte de Europa. El conocimiento lo tenemos, pero lo tenemos que bajar con las personas. Ok. Entonces es
Más empatía de los políticos, más pensar en las personas, como tú decías. No, yo creo que es ver más las necesidades. Reales. Reales, necesidades reales. Ok. Hubo un momento en el que estuviste a punto de dejar la agencia. Uh-huh. Cuéntanos qué pasó y cuéntanos por qué. Fíjate que el ego es el enemigo. Por 10 años nos las pasamos súper bien. O sea, dentro de estábamos rankeados dentro de las mejores agencias de publicidad del sur de México. Cuando había algo interesante que platicar, por ejemplo, esta revista Mercados, que muchos mercadólogos o comunicólogos, marketineros lo conocen, a veces nos hablaban para preguntarnos. Y eso era algo padre, ¿no? Qué padre. Eran referencia, ¿no? Éramos referencia para el sur. O nos invitaban, oye, ¿quieres entrar a esta revista? ¿Quieres entrar? Y en cierta forma estábamos bien, tranquilos, contentos. Trabajábamos muy tarde. La verdad es que sí, nuestras jornadas laborales eran muy largas. Y la verdad es que yo no sé cómo es que vivíamos así. ¿No? Y es otra prioridad ahorita. Sí, ahorita es otra prioridad. Entonces llega la pandemia y en la pandemia, en el 2020, yo creo que éramos como 20 y tantas personas y decidimos no despedir a nadie. Qué padre. Sí, redujimos algunos sueldos, pero todos trabajamos desde casa. Pasa la pandemia y vimos que sobrevivimos. Vimos que sobrevivimos y dijimos, oye, hay que crecer. Hay que crecer. Y entonces estructuramos. Siempre, fíjate que siempre tienes que tener, en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces siempre tienes que tener gente que te aconseje. O sea, y algo bien importante, no te quedes con la primera impresión o la primera respuesta de una persona. Te digan lo que te digan. O sea, si te dicen que eres súper guapo y te lo dijo una persona, no te quedes con esa, con lo que te dijeron, con esa opinión. Ajá. O sea, alguien más te va a decir, estás más o menos. Alguien, no, sabes que estás medio feo, ¿no? Sí. No te quedes con la primera opinión. Okay. No te quedes con una sola opinión. Entonces, tenemos gente que nos aconseja. Eso es algo bien importante. Okay. Entonces, estuvimos en una junta, les dijimos, oye, creemos que sí podemos crecer y vamos a estructurar el negocio. Entonces, reestructuramos, contratamos a un director de operaciones, contratamos gerentes para cada unidad de negocio, dividimos, hicimos todo un rollo ahí y comenzamos a invertir. Pero fíjate que nos fue súper mal. Nos fue mal. Ya después, recapacitando, en el día a día no te das cuenta por qué. Siempre estuvimos a un paso, pero nunca llegábamos. Y después me di cuenta que era un tema de que habíamos perdido nuestro ADN. La dirección. La dirección del por qué estábamos aquí. O sea, las cosas que te he comentado es un ADN que hemos traído por muchos años, pero en esos 2 años lo dejamos de llevar. O sea, dejamos de ver la excelencia. Era, atiende primero a este cliente porque necesitamos para la nómina y saca primero esto porque tienes que pagar. O sea, era un tema donde descuidaron. Nos desenfocamos. Okay. Yo me dejé o sea, ya teníamos un director de operaciones, ya teníamos gerentes, o sea, yo salía sobrando, ¿no? Okay. Y dejé de solamente teníamos reuniones una vez a la semana, una vez cada 15 días, y dejé de atender CC2. ¿Pero por qué lo dejé de atender? Porque en cierta forma, en el proceso, en el COVID, me enfermé y me cansé. O sea, cuando regresa el COVID, regresamos, como el atender a los clientes, la verdad es que no tenía energías. No me sentía como que te engentaste.
no es eso, sino como que me faltaba energías. Total, o sea, sí es literalmente la energía. Sí, la energía, literal. Y dejé de disfrutar el atender a las personas, porque la verdad eso lo disfruto muchísimo. Para mí es una bendición. Okay. Conocer a una nueva persona, platicar con una persona, quien sea. Okay. O sea, para mí es algo que disfruto mucho. Entonces dejé de disfrutarlo. Ya estábamos en ese proceso. Uh-huh. Entonces, y en ese proceso nos va mal por 2 años. Uh-huh. O sea, sí, la verdad es que invertimos mucho recurso en esa parte, pero algo que pudimos ver es que, por ejemplo, nuestro director era, oye, somos los mejores. Oye, es que había un tema de ego que sí me lo comentaron 2 o 3 personas. Oye, Pepe, es que creo que no es lo que ustedes son, ¿no? Ok. Y cuando tú te juntas, o sea, si tú te juntas con personas que, si te juntas con lobos, aprendes a aullar. Si te juntas con alguien que no tiene excelencia, lo bajas. Entonces se me pegó, en cierta forma, claro. No me había dado cuenta. Y fíjate que con el tiempo me di cuenta que nos fue mal, y llegó a un punto que dije, pues cierro CC2, no me llena. Ya lo cierro, o sea, mejor lo cierro y me dedico a otra cosa. Pero por alguna otra razón, entonces decidimos dentro de la estructura, igual con la junta de dirección, porque es bien importante tenerla, dijeron, ¿sabes qué? Hay que cortarlo. Me lo dijeron el primer año, pero les dije, no, estamos a punto, sí vamos a llegar. Bueno, Pepe, al final haz lo que tú dices, ¿no? Uh-huh. No lo hicimos. El segundo año decidimos cortarlo, y ahí en ese tiempo hubo un lapso que dije, ya no es lo que yo quiero. O sea, por 2 había presión, ya no estaba disfrutando el estar con las personas, ya no estaba disfrutando a lo que me dedicaba. Okay. Y dije, lo suelto, estoy dispuesto a soltarlo. Pero cuando cortamos, el barco se estaba hundiendo, lo teníamos que hacer. Entonces cuando cuando cortamos, ¡pum!, el barco se vuelve a mantener a flote. Necesitábamos a alguien que lo dirigiera. Entonces no había nadie. Uh-huh. Entonces yo dije, bueno, voy a tomarlo mientras encontramos a alguien más y ya dejarlo. Encontramos a alguien más. Encontramos a un nuevo director súper inteligente, que venía de agencias internacionales, muy bueno, uh-huh, pero no tenía el ADN. Claro. Era muy autoritario. Para nosotros las personas son importantes. Llegó y empezó a despedir. Caray. No, loquísimo. Entonces, algo que yo quiero hacer es que si hay un líder, bueno, déjalo que él actúe, ¿no? Claro. Hay una premisa, seguramente va a estar trabajando a favor de la empresa, es pues lo más lógico. Ajá. Entonces llega esta persona, empieza a cortar, empieza como a tener una cultura que nunca habíamos visto, okay, un tema de hermetismo, de autoritarismo, y empecé a ver que la gente se empezaba a ir y él empezaba a despedir. Entonces voy otra vez con el equipo, claro, con la gente que nos aconseja, y nos dijo, ¿sabes qué? La cultura es lo más importante, tienes que cortarlo. Entonces lo corté, no había nada, y lo empecé a tomar, pero ya lo tomé de una forma diferente. Claro. Como para volverlo a disfrutar. Y bueno, y ahorita, y pasó algo bien interesante a partir de ahí. Las cosas que habíamos buscado hace más de 2 años, con un director super pro y con gerentes calificados, uh-huh, que no lo logramos, se empezaron a dar solitas. Ya sin buscarlas. Y eso es algo bien interesante porque creo que ahí había aprendido a
a ser un tema un poco más humilde, fíjate, a reconocer mis debilidades, y a que no me importara cómo me vieran las demás personas. Eso es algo bien interesante. Sí, claro. Sí. Uy, qué chingón. Ahora, hace poco tuvimos una plática. ¿Te acuerdas que estuvimos en el café y nos aventamos igual muy largo y tendido? Me hablabas de un concepto muy interesante, el propósito de transformación masivo, que me decías que es algo muy simple, inspirador y realista y que debe de responder ciertas preguntas. ¿Qué problema puedo resolver? ¿Cómo puedo resolverlo? ¿Cuál va a ser mi impacto? Háblame más sobre eso y compártenos, si aunque ya nos has dicho un poquito, el de CC2 México. Sí, mira, es el propósito masivo transformador. Uh-huh. Y este propósito tiene que estar en el ADN de todas las empresas que son relevantes. Okay. Y seguramente mucha gente que nos va a estar escuchando ya lo ha escuchado, porque se junta mucho con el Círculo de Oro. Uh-huh. El Círculo de Oro viene de un concepto de Simon Sinek, que es un profesor de una universidad en Reino Unido, okay, y saca este concepto de ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y por qué lo hago? Okay. ¿No? Que es algo bien interesante porque muchas personas saben qué hacen o qué venden. Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, hay mucha gente que sabe que, bueno, yo vendo publicidad. ¿Qué hago? Vendo publicidad. Sí, claro. ¿Cómo lo hago? Con profesionistas que tienen las herramientas y por medio de diseños y alguna estrategia para poder ayudar a vender a la gente que yo le vendo, ¿no? Claro. Pero ¿por qué lo hago? Y ahí está lo interesante. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y viene un tema, le llamamos, porque son varios conceptos, ¿eh? El propósito masivo transformador se liga con el Círculo de Oro que genera este concepto, este profesor, pero también viene sobre un concepto que le dicen el reason to believe, las razones para creer. O sea, ¿por qué tengo que creerte? Entonces, el por qué es bien importante. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué y para qué estoy aquí? Y es un tema de propósito. Entonces, el propósito masivo transformador que lo lleva, ¿no? Uh-huh. Es ¿por qué? ¿Por qué hago lo que estoy haciendo? O sea, no solamente llegué a esta tierra o tengo este negocio, voy a emprender para hacer dinero. No, el dinero es una consecuencia. Claro. Y lo platicábamos. ¿Por qué realmente estoy aquí? Para ayudar al desarrollo de las personas, para que una familia pueda vivir mejor, para que los hijos puedan ir a la universidad. O sea, ¿por qué? Entonces, muchas veces hay empresas que se olvidan del por qué. Entonces, cuando tú te olvidas del por qué, de ese propósito masivo, ok, ahorita estamos hablando del propósito y después hablemos del masivo y después hablemos del transformador. Claro. Ese propósito tiene que ser más grande de lo que tú eres, ¿no? Es claro. Como es la visión, es lo que tú quieres llegar a ser. ¿Por qué estoy aquí? Y el masivo transformador es que ese propósito es tan grande y tan fuerte que puede infectar a las demás personas. Y entonces hay un cambio en tu entorno o en tu comunidad. Hay un entorno. Y eso, fíjate, eso... Sí, no fuimos la primera agencia de publicidad en Oaxaca. Sin embargo, cuando nosotros nacimos, nuestro propósito era poder levantar la mano en el sur para todo el país, para decir, oigan, el sur está presente. Y ese fue nuestro primer propósito. Okay. Ahorita, ¿por qué estamos aquí, no? Y algo que nos mueve son las personas. O sea, a pesar de todo. Y te prometo, hoy tuve una entrevista con una chica que probablemente entra a trabajar con nosotros. Antes las entrevistas era venderles la filosofía y todo. No, o venderles la agencia, ¿no? ¿Cómo se le va a pasar? Pero ahorita no. Tienen que estar
tienen que saber a qué cultura tienen que entrar. Entonces el propósito masivo transformador es bien importante si lo quieres hacer, si lo que tú haces sea relevante. Perfecto. Vamos a pasar a una serie de preguntas finales que obviamente le hago a todos los invitados y no hay respuestas buenas ni malas, lo que tú quieras responder, ¿va? Algunas son un poco más personales, no tan, pero pues vamos a ver qué. No pasa nada. Si pudieras darle un consejo o hablar con tu yo más joven, si pudiera regresar el tiempo, ¿qué le dirías? Que disfrutara más, que se diera más tiempo para él y para las cosas que le gustan, que le interesan. Perfecto. Uh-huh. ¿Cuál es tu definición de felicidad y cómo la persigues? Felicidad es llegar a tu casa, llegar a tu cama y dormir lo más tranquilo que puedas. O sea, eso es despertarte en la mañana y sentir el sol. Y ver o sea, ver la luz de un nuevo día, eso es felicidad. O sea, sano, ¿no? Sano, sin problemas, sin dolores. Sí, con salud, entonces, ¿no? Cuando tú tienes salud y los problemas los dejas a un lado, porque los problemas siempre va a haber, puedes disfrutar esos pequeños detalles. Ok. ¿Cómo manejas el estrés? No lo puedo manejar. No, la verdad es que muchas veces... Y es soy muy perfeccionista. Soy muy perfeccionista y estoy tratando de dejarlo, pero muchas veces el ser perfeccionista te lleva a un estrés. Entonces, claro, lo que trato de hacer para no estar estresado todo el tiempo es darme espacios. Ir a la montaña, ir al mar, estar con mi familia, eso es algo que disfruto mucho. Perfecto. ¿Qué proyecto te emociona en los próximos 12 meses? ¿Qué proyecto? Hay un proyecto que me encanta y lo van a ver próximamente, que se llama CMX. CMX. Antes era el CEO, que era Conectando Emprendedores en Oaxaca. Y fíjate que nosotros tenemos, desde que inicia este movimiento, lo inicia el YODEM, es el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor, la Universidad de Anáhuac, y ya en el segundo año entra Citibanamex. Órale. Entonces son los tres sponsors, ¿no? Claro. Del evento de la iniciativa. Entonces a nosotros nos toca primero desarrollar la identidad. Desarrollamos la identidad, estuvo padre, y empezamos a soñar con el equipo. Dijimos, oye, imagínate que este evento se convirtiera en uno de los eventos más importantes de emprendimiento del país. Entonces, en la primera parte nos tocó solamente desarrollar la identidad, la imagen gráfica, pero ya en la segunda ya nos dieron la oportunidad de involucrarnos más, generar un concepto, o sea, hacer cosas bien interesantes. La verdad es que nos motivaba mucho y nos inspiraba. Llevamos ya 5 años trabajando con CMX. Este año se va a volver a hacer. Qué padre. El 8 de noviembre. Miércoles 8 de noviembre en la Universidad de Anáhuac. Entonces, aquí en Oaxaca. Aquí en Oaxaca. Estamos preparando una campaña, ya la tenemos. En esta ocasión hablamos de una inteligencia natural. Ahorita anda de moda la inteligencia artificial, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues le dieron la vuelta a la tortilla. Ahí dimos la vuelta. Generamos un concepto, hace 2 años generamos un concepto padrísimo que empezó a sonar en todo el país, que era acerca de los neoemprendedores. Sí, claro. Estaba súper loco. Entonces, todos esos conceptos, la verdad es que hay una narrativa, hay una historia en cada CEO, en cada CMX. Entonces, el poder transmitir esa historia o esa narrativa y que toda la gente que asiste o es nuestra audiencia lo pueda entender, es algo súper valioso para nosotros. Perfecto. Pepe, ¿cuál ha sido tu fracaso favorito? Todos los días tengo fracasos. ¿Sí? Y me gusta.
Claro, me gustan los enseñan, fracasos ¿no? porque nos enseñan, ¿eh? Es padrísimo, me encantan. ¿Alguno favorito que Pero tengas? hay algo que he aprendido. Tienes que aprender rápido. O sea, hay gente que está de fracaso en fracaso en fracaso y no aprende lo que tiene que aprender. O sea, tuviste un fracaso, regresa y ve por qué. O sea, aprende rápido. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú aprendes lo que sigue, o sea, vas a tener un fracaso, pero vas a estar más arriba del anterior. Y hay gente que va abajo, abajo, abajo. No, Sin aprender. Es fracaso. Bueno, lo entendí, voy arriba. Seguramente voy a tener otro fracaso porque vivimos así, pero Claro. ya estoy más arriba que el anterior. Perfectísimo. Ok. Entonces sería aprender de tus fracasos. Aprende. No fallar sin que te Exacto. deje ningún aprendizaje, ¿no? Sí. Algo que no sepan de ti y que si la gente supiera se sorprendería. Hago un festival. Tenemos 14 años haciendo un festival que es el Festival de la Ciudad. Es un festival que se llama Feliz Cumpleaños Jesús. Sí, claro. Seguramente lo han visto, mucha Sí, gente sí. lo ha visto, y lo hacemos en el Zócalo de la ciudad. Y es una iniciativa que está súper interesante. Entonces mucha gente no sabe quién lo hace, ¿no? Así es, yo tampoco sabía. Y entonces nosotros lo organizamos. Qué chingón. ¿Este año se va a hacer? Sí, claro. Y tenemos algunos invitados bien interesantes. Pero está padrísimo porque la verdad es que es un festival gratuito. Sí. Y sin fines de lucro, sin fines políticos, sin fines, aún sin fines religiosos. Ok, se llama Feliz Cumpleaños Jesús. Hablamos de Jesús, sí, que conozcan a Jesús porque al final es lo que necesitamos para tener una mejor vida. Y cuando vendemos el proyecto, por ejemplo, este año tenemos como invitado a José Joel, el hijo de José José. Claro que sí. O sea, le dijimos, oye, José Joel, mira, tenemos este proyecto, ¿qué onda vienes? ¿Cuánto nos cobras? No te cobro nada. O sea, una vez vino Kalimba. Kalimba, me pasó algo bien loquísimo con Kalimba porque vino al festival, al festival aquí en el Zócalo, no nos cobró. No manches. O sea, no nos cobró, lo metimos en el Hotel One, ¿no? O sea, de cadena, ok. Súper. Bien sencillo, ¿no? Súper buena onda, Kalimba, vino con todo el corazón, fue al concierto y todo. Y después llega el terremoto del 2017. Claro. Y dijimos, bueno, hagamos un concierto en beneficio Cochita, en beneficio, no en beneficio, porque iba a ser gratuito. Okay, gratuito para que la gente se distraiga. Pues más anímicamente, ¿no? Exacto, emocionalmente. Okay, Entonces lo invitamos, le dijimos, oye, ¿quieres participar en este concierto que vamos a hacer ahí en medio de los escombros, ¿no? Sí. Y digo, se la vendimos así, dijo, sí, voy. Entonces llegó en el vuelo de Ciudad de México a Oaxaca, fuimos por él. El siguiente día en la madrugada nos fuimos a las 4 de la mañana. ¿Por tierra? Por tierra. Y antes de llegar, pasando Matatlán. Cerquita. Que se descompone la camioneta. No manches. Híjole, ya la empujamos, él salió para empujar y todo. Hasta eso. Oye, qué chido. Entonces dijimos, ¿cómo nos vamos? Porque si nos regresamos nos va a dar tiempo. El concierto empieza a las 11 de la mañana. Teníamos dos, uno en Iztaltepec y otro en Juchitán. Entonces nos fuimos en una Suburban. Sí, en transporte urbano, en transporte público. Nos vamos en la Suburban, lo subimos, va atrás, ¿no? Yo estoy acostumbrado. Claro. No creo. Entonces pasaba muy interesante. Okay. Era todavía oscuro, la gente iba medio durmiendo, nos vieron subir y todo. Pero cuando empieza a amanecer. A clarear y todo. Entonces, oye, ¿es Kalimba? Sí, es Kalimba. Y toda la gente con la foto y pidiendo autógrafos. El chofer parándose para tomarse la foto. Eso nos pasó. No manches. Sí, padrísimo. Buenísima onda este chico. Qué chingón. A ver qué día. ¿Pero a quién más vas a traer? Mira, ahorita tenemos a José Joel. Hay un chico de Guatemala que se llama Vani Muñoz. Buenísimo. Y hay unos chicos de Monterrey que se llaman Apóstoles del Rap. Es una banda cristiana que tiene mucha convocatoria. Creo que ha venido Yuri. Ha venido Nadia el año pasado. Nadia Ivonne. Y fíjate que este año, el 20 de diciembre va a ser aquí en Oaxaca.
El 16 de diciembre va a ser en Puebla. Órale. Y algo que le digo al equipo es, si sobreviví en Oaxaca, No, en y otros en lugares, cualquier lado lo vas a poder hacer de no, ¿sabes qué está volada. pasando en Puebla? Lo vamos a hacer junto con el gobierno de Cholula. ¿Ah, sí? ¿Le Sí, va a o entrar? sea, Qué chido. no le va a entrar, vamos a prender el arbolito en medio del festival Ay, y qué ellos se bonito. unieron y nos acaban de hablar que también lo quieren hacer en Tlaxcala. Entonces ahorita Ah, estamos qué en padre. pláticas y es en Tlaxcala, pero ahorita es 16 de diciembre en Cholula, Puebla y el 20 de diciembre aquí en Oaxaca. Es Perfecto. algo que no sabías. No, 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 claro que no, pero ahí vamos a estar, ojalá. Súper, están invitados. Bien, entonces, ¿cuáles han sido los 3 aprendizajes que te ha enseñado la vida a lo largo de tus 44 años? 3 aprendizajes. Ok, que nunca se pierda, creo que el primero es que nunca se pierda nuestro anhelo de marcar la diferencia. O sea, tal vez no lleguemos, de verdad, tal vez no lleguemos, pero por lo menos nuestras manos no se van a ensuciar de lodo. Y ese anhelo de marcar la diferencia es lo que va a hacer que nos despeguemos de los demás. Es algo. El segundo es que la fe es importante. La fe es importante, muy importante. Creo que, y personalmente creo que Dios es el centro de todo y vivimos para Él, ¿no? O sea, el mundo, la verdad es que el universo es tan perfecto, todas estas plantas, todo es tan perfecto en nuestro organismo que no hay una casualidad, que hay un creador. Y reconocerlo para mí es bien importante, es el segundo. Y el tercero es que el ego es el enemigo. Ok, sí, ya nos explicaste, está muy Sí. chingón. Ahora, si tuvieras el poder político, económico o ambos y pudieras o tuvieras la oportunidad de hacer algo por Oaxaca, ¿qué harías? Fíjate que no me gustaría tener el poder político, es súper. Tengo algunos amigos que están y han estado en ciertos puestos que, es cansadísimo. Ok. Es bien cansado, eso yo creo que sí, ahí pongo una rayita. Pero si Pero lo... si lo Ajá. llegara a tener, ¿qué haría por Oaxaca? Las carreteras. O sea, creo que los caminos son bien importantes porque por todos lados escucho. La semana pasada estuve en Guajuapan y una persona me decía, mira, a media hora termina Oaxaca. Y de ahí ya empieza Puebla y la carretera. Es que le decía, oye, ¿cómo sí, llego sí. a Puebla? Ya la escuché. Así Por la libre. libre. Ajá. Y me dice, mira, a media hora termina Oaxaca, pero terminando Oaxaca empieza ya. La carretera está padrísima. Ya es Puebla. Ya es Puebla. Y luego apenas hace 2 meses estuve en San Cristóbal. Uh-huh. Entonces una persona me dice, oye, mira, nada más con Oaxaca es complicado, pero terminando Oaxaca, ya las carreteras no se parecen en nada en Chiapas con Oaxaca. Qué gacho, ¿no? Sí, gachísimo. Sí, le meterías a las carreteras y a los caminos. Yo creo que le metería a nuestras carreteras de acceso. Perfecto. ¿Qué estigma tiene que romper la sociedad? No sé, yo creo que todos somos iguales y todos tenemos un valor. Creo que es algo bien, bien interesante. Algo que creo que es bien importante es que muchas veces las personas piensan que un empresario ya lo tiene todo fácil. No, él tiene lana, ¿no? Tiene lana. No, pero la verdad es que un empresario, o sea, también es más, se preocupa más. Un empresario es el que está dispuesto a compartir. Muchas veces este empresario está trabajando por las demás personas, para que las demás personas tengan un salario, para que las demás personas tengan un lugar donde llegar cada mañana. Pero las personas muchas veces piensan que, es un empresario, ¿no? Hazle lo que sea, ¿no? Ajá, lo tiene todo, ya. Ajá, o estás trabajando para él nada más, ¿no? Sí. Y realmente es algo totalmente distinto porque creas empleos, pero a esas personas, como tú dices, satisface sus necesidades para que ellos puedan vivir bien, por eso trabajan, ¿no? Claro, para eso. Perfecto. ¿Qué lección memorable recuerdas de tus padres? Creo que mi mamá tiene un amor muy grande y genuino por sus hijos y se ha esforzado
por ello. Entonces yo creo que es el esfuerzo por parte de mi mamá y por parte de mi papá. La verdad es que tengo un papá súper buena onda, muy servicial y muy humilde. O sea, la verdad es que sí, lo reconozco de él. O sea, él llega a la casa y va a cortar el pasto, ¿no? Llega y él está dispuesto a ayudarte. Es muy acomedido. Sí, es muy servicial, es súper y muy humilde, y no solamente con nosotros, con todas las personas. Qué padre. Uh-huh. No, pues eso impacta totalmente tu persona. ¿Qué crees que le haga falta a la sociedad? Conocer a Jesús. Creo que tener una relación, no hablo de religión, no hablo si son católicos, cristianos, no. Tener una relación directa con Jesús, porque él nos enseñó muchas cosas para poder vivir bien. Perfecto. Si pudieras colocar un mensaje en un Zeppelin en el cual podría viajar por todo el mundo y todo el mundo lo vería, ¿qué pondrías? Ahí está buena la pregunta, ¿eh? Pondría una palabra o una frase que hiciera sonreír a las personas. Ok. ¿Se te ocurre alguna? No sé, no la tengo. Pero algo que provoque una sonrisa. Sí, una palabra que provoque una sonrisa. Ok. Pepe, pues por todo esto que has hecho, que has logrado, todos tus años de experiencia por CC2 México y por todo lo que haces, eres un oaxaqueño hecho y derecho. Te agradecemos bastante, te agradezco bastante que hayas estado aquí, que hayas compartido tu conocimiento, tu experiencia con nosotros, que te hayas abierto, sobre todo porque pues de eso se trata, ¿no? De claro. Poder compartir información de valor que le pueda servir a las personas que nos estén viendo y sobre todo, y hablo por mí también, pues que me sirva porque finalmente de eso se trata, ¿no? Si alguien quisiera contactarte, proponerte algún proyecto o sumarte a los proyectos en los que tú estás trabajando, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Fíjate que personalmente me pasó algo interesante, decidí ya no utilizar mis redes sociales. ¿No utilizas ahorita? Ahorita no. Okay. Ahorita no, pero podrían contactarme en las redes sociales de CC2 México. Okay. Puede ser en Instagram, es @CC2 México, o Facebook, @CC2 México. Ahí pueden decir, oye, quiero hablar con Pepe, es mi número, me lo dan, yo les hablo, o ahí podemos platicar. Ok. No lo manejo yo, pero ya me lo comentan. Te pasan el mensaje. Sí. Pepe, ¿algo más que quieras agregar? Muchas gracias, Salvador, a ti y a tu prometida por este esfuerzo que están haciendo. La verdad es que está increíble, me encantó tu nombre, o sea, es Oaxaqueños. Y creo que es una plataforma para poder inspirar a las personas. Y ahí está el propósito masivo transformador, ¿no? Así o sea, ¿por qué y para qué estás aquí? Tal vez tu propósito masivo transformador es para inspirar. Inspirar a los oaxaqueños, y mi deseo es que no solamente tengas oaxaqueños, también tengas mexiqueños. Pues muchas gracias, Pepe, por todo, sí. Por tus palabras, por tu vibra, y pues nuevamente gracias por estar acá, gracias por tu amistad, y pues ojalá no sea la primera ni la última en la que podamos platicar, y ojalá y podamos hacer cosas juntos más adelante. Súper, estoy para servirte. Bien, pues gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias por haber escuchado este episodio. Ojalá que te haya gustado y sobre todo que te haya servido todo lo que compartimos en la charla. Recuerda que la mejor forma de apoyarnos es compartiendo este episodio desde la plataforma donde estés escuchando este podcast, siguiéndonos en Spotify y calificándonos con 5 estrellas, y también puedes suscribirte al canal de YouTube. Por cierto, si conoces a personas que consideres oaxaqueños, menciónalos en nuestras redes sociales y coméntanos por qué deberíamos invitarlo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Este podcast fue presentado por Hotel Agrado Guest House.